Estoy para Ecos Latino con la señora Ruth Nina, candidata a vicepresidente de Bolivia en el Frente Pambol que lleva a Feliciano Mamani como candidato a presidente. ¿Qué nos puede decir de las encuestas de opinión que se conocieron el día de ayer, donde Pambol tiene el 2%? Muy buenas noches, muy agradecida por la entrevista. Mire, nosotros como un partido nuevo, Generación Nueva, hemos sido testigos en la anterior elección fraudulenta y esta misma ahora que estamos en esta coyuntura de 2020 en elecciones. ¿Lo considera fraudulenta esta elección? No, la anterior ha sido una elección fraudulenta, la del 2019 que se anuló en Bolivia, ¿ya? Y asimismo ahora la actual 2020, vienen con la misma maña. ¿Qué quiere decir esta? Que estas empresas encuestadoras no tienen legitimidad, no tienen veracidad, puesto que solamente se entrevista a una cierta cantidad de personas, supuestamente 2.000 personas, que no representan a los miles y millones de bolivianos. ¿Qué porcentaje piensa que tiene el Frente Pambol realmente? Mire, nosotros creemos que Pambol, por ser un partido nuevo que no es ni de derecha ni de izquierda, y pese a que no hemos hecho campaña, no hemos salido aún a hacer la campaña, porque el 13 de marzo, cuando teníamos que arrancar con una campaña masiva a nivel nacional en el departamento de La Paz, fue cuando la presidenta sacó un decreto indicando que estaba prohibida las concentraciones masivas. Entonces, en ese sentido, a Pambol en ese momento no se le ha dado la oportunidad de salir y mostrar nuestra fuerza de organizaciones sociales. Pero igual usted fue candidata el año pasado. ¿Qué aceptación piensa que usted tiene? Mire, nosotros tenemos una aceptación de grandes sectores sociales. Por ejemplo, el movimiento al socialismo antes representaba. Nosotros deberíamos estar por lo menos en un tercer lugar por la gran cantidad de sectores sociales que tenemos aquí en Bolivia. ¿Cuáles son los sectores sociales que la apoyarían? Mire, en este momento nosotros estamos con nuestro candidato a la presidencia, que es el que representa a los cooperativistas mineros de Bolivia. Asimismo también a todas las cooperativas de Bolivia, las cuales están en el transporte, la cooperativa de viviendas, cooperativas de telecomunicaciones, pueblos indígenas, sectores sociales, transportistas, comerciantes. Ese es el verdadero pueblo que Bolivia tiene en gran cantidad. Usted también representa a la familia policial y hace poco usted dijo que iba a hacer una marcha porque Áñez incumplió las promesas a la familia policial. ¿Nos puede comentar cómo es la situación de las fuerzas del orden en Bolivia? Bueno, mire, de la familia policial viene luchando un salario desde ya hace muchos años. Y en 14 años del movimiento al socialismo, en vez de un incremento... Pero actualmente, ¿ustedes se sienten como representantes de la familia policial bien representados por el régimen de Áñez? No, este gobierno transitorio es lo mismo de lo que ha pasado del anterior gobierno. Es lo mismo de lo mismo, no hay ese trato, tal vez en el tema de lo que es el salario y la jubilación. Entonces, ¿y por qué al principio lo respaldó la policía al régimen de Áñez? ¿Se sintieron usados? En ningún momento se ha respaldado a la señora Áñez, porque en ese momento nadie sabía que la señora Áñez iba a ser la presidenta transitoria. Nadie de los bolivianos teníamos identificado a ningún gobernante para que pueda entrar. Esto está mal dirigido cuando indican que a la señora Áñez le hubieran apoyado. El pueblo se levantó, la policía luchó por su salario para que no le vuelvan a descontar como el anterior gobierno. Y este gobierno ha actuado de la misma manera y bueno, pues no nos sentimos representados por este gobierno. ¿Qué piensa de los excesos policiales que se vivieron cuando el Senado tuvo el debate en el Alto, donde muchos niños fueron gasificados? ¿Qué piensa de que hay muchos sectores de la población boliviana que consideran a la institución policial como golpista? Mire, nosotros siempre hemos reprochado esa actitud, la hemos cuestionado. Asimismo también hemos rechazado al anterior gobierno. En este gobierno transitorio lo mismo, hemos rechazado, hemos salido públicamente indicando que ese tipo de gobernadora, de presidenta, no nos representa. Porque lamentablemente volvemos, como le dije, lo mismo de lo mismo.
el movimiento del socialismo utilizaba a la policía como aparato represor contra el pueblo. La señora Áñez hace lo mismo contra los niños del Alto, contra el pueblo alteño, contra nuestro pueblo, y eso es algo que jamás vamos a aceptar y vamos a siempre rechazar. ¿Hay malestar de las fuerzas policiales con respecto a la señora Áñez? Evidentemente, hay un malestar total porque, como le vuelvo a reiterar, se utiliza a la policía para poder reprimir a nuestro pueblo. Entonces, eso ya lo hemos pasado con el anterior gobierno y ahora vuelve a haber ese malestar porque ningún policía quiere reprimir a su pueblo, pero lamentablemente, mientras el ministro de gobierno, el señor Murillo, da órdenes, la policía tiene que obedecer conforme a la Constitución y lamentablemente no se cumple lo que es el mandato de la Constitución de proteger a la sociedad. ¿Qué piensa que algunos ciudadanos llaman motín a la policía? Bueno, yo pienso que quienes mencionan esto es pues tal vez los sectores del movimiento al socialismo. ¿Por qué? Porque en un momento dado la policía luchó por la democracia, pero ellos lo ven de otra manera. No dicen que lucharon por su salario, no dicen que lucharon porque ya estaban cansados los policías de que el anterior gobierno del MAS utilice contra el pueblo. Lamentablemente la policía siempre ha sido utilizada y lo peor es que lo utilizan contra el pueblo. ¿Cómo se puede amigar la policía con el pueblo boliviano? ¿Cómo se puede generar que la policía sea una digna representante de su pueblo? Solamente cumpliendo con la Constitución Política del Estado. Dios mediante el 3 de mayo ingrese un nuevo presidente o presidenta en el cual haga cumplir la Constitución Política del Estado, la cual claramente dice que debe proteger a la sociedad. Yo creo que desde ahí vamos a poder volver a la conciliación entre el pueblo y la policía. Solamente así, mostrándoles que de verdad la policía debe proteger al pueblo. Esa es la única forma. Si hay un hipotético balotaje o segunda vuelta entre el licenciado Luis Arce Catacora y un candidato de la oposición, tanto el expresidente Carlos de Mesa o la actual gobernante Yanine Áñez, Pambol, ¿a quién respaldaría? Nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha. Por eso mismo le pregunto, para que se defina. Mire, nosotros en este momento no podemos adelantarnos. No podemos adelantarnos porque nosotros, primero, nuestro objetivo es llegar a ser gobierno. No estamos mentalizados para apoyar a nadie. Usted, si no es ni de izquierda ni de derecha, ¿cómo se considera ideológicamente? Nosotros, nuestra ideología es del sincretismo nacional. Somos ese pueblo que se ha cansado de la guerra entre la izquierda y la derecha. Nosotros rescatamos lo mejor, tanto de lo que es el socialismo y el capitalismo. Somos un ente superior y ese es el sincretismo nacional. ¿Y no considera como una doctrina o un partido superador al movimiento del socialismo instrumento político para la soberanía de los pueblos, ya que tuvo planteamientos nacionales como la salida soberana al mar, la integración de los sectores más desprotegidos? ¿Usted es consciente que en la época del MAS incluso se vivía una estabilidad económica que era envidiable para varios países de la región? Mire, nosotros como bolivianos aquí, si bien se ha mejorado posiblemente, como usted dice, algunas cosas en Bolivia, no ha habido esa época de oro que los de la afuera piensan que aquí los bolivianos teníamos empleo, que aquí el proceso de cambio nos llegó. El proceso de cambio solo les llegó a aquellos que han gobernado, a aquellos que estaban dentro del gobierno, que se convirtieron en millonarios. En ese sentido. Y entonces, ¿cómo se analiza que mucha gente salió de la pobreza y se empezó a alfabetizar a muchos sectores que antes estaban en una condición de analfabetismo? El analfabetismo no ha terminado. Pero se disminuyó bastante, según las cifras oficiales. Mire, yo les digo, quienes vivimos en Bolivia sabemos nuestra realidad. ¿Quiénes se han hecho millonarios? Solo los que han estado de gobierno de turno. Si usted llega a Bolivia, va a ver la gente humilde pidiendo limosna, sin trabajo. Esa es nuestra realidad de los bolivianos. Y los de afuera no pueden hablar por los bolivianos que vivimos aquí. Por eso mismo le estoy preguntando, ¿usted considera a Evo Morales igual que a los gobernantes neoliberales que estuvieron anteriormente a él? Hay diferencia. Si bien hay que reconocer que en el gobierno del movimiento al socialismo cambiaron leyes, hay leyes que realmente han hecho un avance en protección a la mujer, a la niñez y adolescencia.
y nosotros rescatamos lo mejor, pero también nosotros condenamos la corrupción, el narcotráfico. Y hablando del gobierno de aquellos que han gobernado, obviamente esos gobiernos como Mesa, el señor Carlos de Mesa, Tuto Quiroga, ahora la señora Áñez, que su partido político realmente ha sido parte de la vieja derecha, son partidos que realmente han hecho mucho daño en Bolivia, y eso nosotros también lo rechazamos, pero sí rescatamos lo mejor que hubieran hecho en su momento aquellos que hubieran gobernado, pero no somos parte, digamos, ni compartimos todo lo malo que hicieron. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a usted, hasta luego.